Hola, distinguida audiencia, desde la plataforma nacional de youtubers a través del canal de Tribuna, la Tribuna del Pueblo, les saluda su amigo Isaías Colunga Morales para informarles y comentarles lo que hoy es noticia. Y noticia es que cualquier ciudadano de cualquier otro país que observe la polarización que paralela y aceleradamente se está dando en México en la medida que transcurre, que se desarrolla el proceso político electoral en estos momentos, diría que somos una sociedad altamente politizada, porque pues basta abrir eh, las redes sociales para darnos cuenta de la copiosa participación que se da día a día, momento a momento, en favor, en pro, en contra, unos sustentando con argumentos razonables, sustentados en análisis con base en información clara, fidedigna, y otros, los más desafortunadamente, pues comentarios hechos al aire, al calor de la pasión y de los intereses individuales, particulares o de grupo al que en un momento dado se sirve, muchas ocasiones sin estar conscientes los ciudadanos de a quién y por qué están sirviendo, y que son objeto de manipulación para fines aviesos, para fines de lucro político y de lucro económico, por supuesto. Lo que sucede, y hay que decirlo con todas sus letras, somos en su mayoría los mexicanos, no digo que todos, hay mexicanos de excepción, hay muchos, pero desafortunadamente la mayoría son entes enajenados, serviles y mercenarios, que eso es lo peor, a esos intereses a los que hemos señalado. Y en esa medida se rompen las vestiduras sin saber por qué. O sea, qué subyace en el fondo. Y ahora sí que como, válgame la expresión, como los perros de rancho. Nada más el primero, el que va adelante, sabe por qué ladra. Los demás simplemente ladran. Y eso es lo más triste de esta situación. Y decimos que en la medida que se desarrolla el proceso político electoral que desembocará en el 6 de junio próximo, el día de las elecciones, en esa medida se está polarizando la sociedad. Subrayo, muchos lo hacen con causa justificada, muchos más, la mayoría, sin una causa justificada. Ladran por ladrar, a riesgo de ser censurado por estas expresiones, ¿verdad? Pero bueno, estamos en el terreno de las libertades y la expresión política. Hay ocasiones que se caen los excesos, ¿no? Pero tratemos de ser consecuentes en la medida de las posibilidades. Vemos, abrimos YouTube, las redes en general, los comentarios en programas radiofónicos, televisivos, en los programas de análisis, de opinión, de reflexión de los intelectuales, la mayoría de ellos orgánicos, ¿verdad? Los que se reciclan, los que cantan al son de la música que les ponen, y quienes lo hacen, decíamos, con un fundamento informativo y con buenos propósitos, que finalmente es lo más importante, ¿no? El comentario sustentado en el rigor analítico, pero con la buena fe de por medio y con la convicción de que se está abonando en el terreno de la objetividad, en el terreno del rescate de la dignidad ciudadana, en el terreno de decir la verdad para bien orientar a la sociedad
para que en esa medida que está informada, orientada, norme criterio y asuma actitudes que lo dignifiquen como individuo, que no caiga en el terreno de la subestimación por sí mismo al caer en las garras del mercenarismo político, del servilismo político, de esos que caen en el exceso y terminan por hacer el ridículo en su afán de congraciarse con el poder político, con el poder económico, caen en el exceso al cantar loas, al cantar vítores a quienes de suyo la población en general sabe que son unos sinvergüenzas, unos pillos, gobernantes que utilizan su posición de mando en el municipio, en el estado o en las organizaciones de todo tipo, la sociedad civil, organismos gremiales, pero para beneficio personal. Y lo triste de esto es rendirles pleitesía a las personas de estas organizaciones, a estos gobernantes, en aras de migajas de pan, en aras de recibir, en el caso de de algunos comentaristas, de algunos opinadores, de algunos lectores de noticias, en aras de recibir un chayote, como claramente está ya calificados aquellas personas que gracias a echarle flores a un personaje de la política, del poder, pues reciben una paga. Y eso es lo más triste, porque ahí se pierde la dignidad. Mire usted, muchas de las cosas que hoy se critican del actual gobierno, vamos a ubicarnos en el nivel del gobierno de la República, del gobierno federal, pues, ¿no? En el que el enfoque directo de los comentarios, acres comentarios, van al presidente de la República, se hacen amparados en la ignorancia de muchas de las personas que lo hacen. Pero también, y esto hay que decirlo, porque el presidente López Obrador no tiene pelos en la lengua, ¿verdad? Es decir, no guarda las hipócritas formas de los presidentes del pasado, que por un lado le sobaban la espalda al ciudadano y con la otra mano lo saqueaban, le metían la mano al bolsillo. El presidente López Obrador está hecho de otra materia y él le llama pan pan y al vino vino. Y en esa medida, quienes estaban acostumbrados a la salamería, a la dorada de píldora, hoy se ven sorprendidos cuando se les acusa con índice de fuego de sus pillerías, de sus sinvergüenzadas, de cómo han utilizado el poder para explotar al pueblo, a los ciudadanos, y ellos llevarse la tajada grande. Y también hay que decirlo, el ciudadano común no estamos acostumbrados a ver esa claridad en la expresión de los presidentes, siempre la píldora dorada. Hoy lo vemos así y muchos ciudadanos, en función de ello, dicen que el presidente López Obrador es un individuo que no respeta a las personalidades. No hay tal, nada mejor que decir las cosas con claridad y como deben de ser, de frente, enfrentarse y con la verdad. Y obviamente a quienes no les gusta esto, que inclusive los pone en riesgo del banquillo de los acusados, pues hacen acusaciones catastróficas, ¿verdad? Señalando al presidente en particular, ya no digamos al gobierno, sino al presidente,
porque aquí el golpeteo es contra López Obrador, ¿no? Está implícito que pues es al gobierno federal, ¿no? Pero las baterías están enfocadas directamente al presidente, y en esa medida los ciudadanos terminan por calificarlo de un presidente irrespetuoso, de una persona que no guarda las formas, y que por el hecho de ser el presidente de México, el presidente de la República, está obligado a tratar con guantes de seda a los políticos corruptos, a las mafias poderosas económicas, tanto nacionales como del extranjero. El presidente es un agente de congruencia política que siempre ha vivido en la medianía republicana. Para quienes no saben lo que es esto, les sugiero que lean el libro del maestro Pablo González Casanova, La democracia en México. Es un libro que, a pesar de haberse escrito hace 50 años, no pierde vigencia y encaja perfectamente en esto que le estoy comentando. En fin, AMLO es un personaje de convicciones ideológicas y convicciones sociales, y por lo tanto es un individuo congruente en el decir y en el hacer, y eso, como decimos, no le gusta a mucha gente. Pero hay aspectos superficiales inclusive que son por los que algunas gentes no lo aceptan, no lo quieren. Su forma de vestir. Por la forma de vestir, de ser, de caminar, de hablar, lo adjetivizan, dicen, es un presidente naco, con toda la carga despectiva, peyorativa que la expresión implica, ¿no? Porque somos una sociedad que nacimos, crecimos, nos desarrollamos en el capitalismo. El capitalismo, por supuesto, que es una filosofía económica que tiene puntos buenos, como todas las teorías, ¿no? No todo es malo. Sin embargo, ha creado en nosotros, en los individuos, la idea de que los personajes que nos gobiernan, los personajes que resultan icónicos para la vida ciudadana, para la vida política, para nosotros como ciudadanos mexicanos, y que debemos tener a alguien que nos represente, pues debe ser alguien digno en el sentido amplio de la palabra. Acostumbrados nos tuvieron a que los presidentes teníamos que verlos como dioses, como reyes, para quienes el todo lo significa el dinero. Ese es el Dios de los poderosos. Vistiendo ropa carísima, de marca, transportándose en vehículos de lujo, blindados, con séquitos de guaruras del Estado Mayor Presidencial. Hablábamos hasta hace 2 años en los gobiernos prianistas, de Peña Nieto, del PAN, de Fox, de todos ellos, que habíamos creado, se nos había configurado una imagen de que estos personajes son semidioses, y a quienes hay que reverenciarles, hay que rendirles pleitesía, y por lo tanto deben ser personajes idealizados, ¿no? A los cuales en todo momento y en cualquier circunstancia tengamos que guardarles respeto y temor en muchas de las ocasiones, aunque, para ser sinceros, más que respeto es temor. Toda esta realidad que nos pintaron los gobiernos del PRI y del PAN durante décadas se transforma de la noche a la mañana con esta realidad que debe ser
el gobierno, los hombres de gobierno, los hombres de mando, los hombres que conducen a la nación, que pretenden llevar por el mejor camino al pueblo de México, al pueblo explotado, vituperado, saqueado durante décadas. Y esa es la idea que debemos de tener, que debemos cultivar, y en la medida que lo hagamos, irnos despojando de esas imágenes que terminan por crearnos telarañas en la cabeza, ¿verdad? Y prejuiciar nuestra manera de ser, de pensar y de actuar. Estamos en este camino, desafortunadamente, de la polarización. Ojalá y que quien nos escuche, quien nos ve, haga un análisis razonado, ¿verdad? Yo no pretendemos hacerlos creer a pie juntillas y todo eso, no, sino que a la luz de la información, recordar que la información es un instrumento básico, elemental, para normar nuestro criterio, y en esa medida no dejar que nos manipulen intereses ajenos a lo que nosotros queremos, a nuestra realidad que queremos transformar para nosotros y para bien de toda la sociedad de mexicanos. Creemos que ese es el camino que ha iniciado el presidente López Obrador, y en él vamos. Millones, más de 33 millones, vamos a ser conservadores, es decir, que más de 30 millones de mexicanos adultos que queremos una transformación real de México, que no nos sigan explotando, que no nos sigan robando, y seguir por el camino de la dignidad, recuperar la dignidad a la que tenemos derecho como ciudadanos y como mexicanos. Amigos, les agradezco que le den comentario, le den like, y pues nos estaremos viendo en la próxima edición. Por su atención, muchas gracias.